Buenas tardes a todos. Sean, sean muy bienvenidos a esta jornada de hoy que tenemos en el Instituto Mises Conosur, donde vamos a realizar dos hitos importantes. Durante la última semana de septiembre iniciamos los dos primeros cursos de formación aquí en el Instituto Mises Conosur. Uno fue Economía para Emprendedores, impartidos por nuestro director ejecutivo, Víctor Espinosa, y Aproximación al Feminismo e Ideología de Género, que fue dictada por nuestra directora académica, Daniela Carrasco. Hoy nos reunimos para reconocer a aquellos alumnos que finalizaron con éxito estos dos cursos con una ceremonia de graduación. En este contexto, para iniciar esta solemne ceremonia, tendremos otro gran hito. Realizaremos el primer Human Action Seminar del Instituto Mises Conosur. El Human Action Seminar es un foro de discusión académica de alto nivel que busca promover el desarrollo económico, social y cultural de Chile y América Latina, a través de la formación en ciencias sociales y con especial énfasis en la Escuela Austriaca de Economía. Por ello, para dar inicio a esta magna ceremonia, iniciaremos con el Human Action Seminar, que tiene como objetivo presentar 3 temas de debate y reflexión que afectan a Chile y a Occidente. Nos acompañan en el día de hoy Antonia Pino, coordinadora de Formación y Extensión de Instituto Mises Conosur, quien expondrá sobre el tema El poder del gobierno digital para impulsar el emprendimiento global. Luego continuará Eugenio Guerrero, director de divulgación, quien abordará en su exposición El socialismo en el siglo XXI, la catástrofe contra el emprendimiento. Y luego Víctor Espinosa, nuestro director ejecutivo del Instituto Mises Conosur, que cerrará el Human Action Seminar en su ponencia sobre la eficiencia dinámica y desarrollo para los desafíos de Chile. Así que le damos la bienvenida a los 3 expositores. Bueno, me gustaría darles a todos una gran bienvenida y agradecer también acá a todos quienes componen a esta gran familia que es el Instituto Mises Conosur, y también agradecerles por la oportunidad de poder estar aquí y hablar sobre las ideas de la libertad. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el poder del gobierno digital para impulsar el emprendimiento global. Para ello me voy a basar sobre el caso de Estonia, el cual fue un pequeño país sin recursos, que luego de la Unión Soviética quedó devastado. Imagínense un país tan pequeño sin recursos naturales en el año 1991 teniendo su independencia tras el colapso soviético, con una inflación sobre el 1000%, una pobreza masiva, un PIB per cápita de $4.000 y un 92% del comercio internacional dependía de Rusia. Entonces, ¿qué ocurrió con este país? Este caos. Luego, en 1992, llega al gobierno Mart Laar, quien realiza un sistema para poder liberalizar los precios, la privatización transparente, un impuesto único, flat tax, de un 20%, la eliminación de subsidios y aranceles, creación del Banco Central Autónomo, es decir, separar el Banco Central de la política y del gobierno para poder bajar la inflación que tenía este país y también implementar la corona Estonia. El resultado de esto, en menos de una década, Estonia logra una inflación del 3%, con un déficit del 0% y duplica su PIB per cápita. Sin embargo, esto no era suficiente. Estonia no tenía como meta solamente estabilizar su economía, su país. Por ello, implementan un salto digital como estrategia de desarrollo. En 1998 se implementa el gobierno digital en Estonia, que tenía como principales 3 ejes: una propiedad privada segura, implementar como valores públicos la transparencia, la confianza y la seguridad de los ciudadanos, y también poseer una colaboración entre gobierno, empresas y ciudadanía. Este sistema de transparencia, confianza y seguridad se instauró como valores públicos dentro de la sociedad estonia. Y, por ejemplo, podemos visualizar que en Estonia abrir una empresa tarda 20 minutos, por ejemplo, declarar impuestos 3 minutos. Y esto es gracias al e-residency, que permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda obtener la residencia en Estonia y abrir una empresa. ¿Cómo crearon este gobierno digital? En primer lugar,
se instauró una infraestructura institucional y tecnológica para poder hacer funcionar este gobierno digital, principalmente proporcionando una identidad digital segura a todos los estonios para que pudieran utilizarlo para realizar distintos trámites en línea y que todos estén conectados. Además de eso, se creó una carretera digital o X-Road que conecta todas las bases de los datos públicas y privadas sin centralizar. Es decir, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos distintas plataformas, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, los cuales a veces duplican ciertos datos o ciertos trámites. En cambio, en Estonia, el X-Road conecta todas estas bases de datos, y lo que facilita también la vida diaria y los trámites que deben hacer los estonios. Y como tercer punto clave está el blockchain, el cual garantiza la integridad y la trazabilidad de los datos públicos. Este sistema permite que sea tan seguro utilizar estas distintas bases para poder realizar estos distintos trámites, y también proporciona seguridad a los estonios en cuanto a sus datos públicos. Y en base a esto, un 99% de los servicios públicos en Estonia están disponibles online 24/7, incluso el divorcio. Pero el divorcio se incluyó hace muy poquito, ahora en 2024. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados de todos estos cambios, toda esta terapia de shock que se hizo allá en Estonia? Principalmente un desarrollo y emprendimiento, que es lo principal y el motor que llevó a este país al umbral del desarrollo. La e-residency, como les comentaba, atrae talento extranjero, ya que las personas pueden realizar startups fuera del país, en cualquier parte del mundo, sin tener que vivir en Estonia. También un 5,9% de la fuerza laboral en el sector está posicionada en el sector tecnológico. 1.452 startups están activas, lo cual es la mayor tasa per cápita de Europa. Más de 20.000 e-residents aplican cada año para esta residencia, lo cual permite que existan más creadores de startups globales. Y por otro lado, el e-government es muy importante, ya que reduce los costos equivalentes a un 2% del PIB anual. ¿Y cuánto es el déficit fiscal según Nicolás Blas? Claro. 2,2%. Y bueno, este caso de Estonia nos da distintas lecciones. Las principales 5 lecciones clave que nos da es que las instituciones van antes que la tecnología. Es importante que los gobiernos, antes de implementar un gobierno digital, en primer lugar creen una red de confianza y seguridad entre los ciudadanos, porque es importante que nos proporcionen seguridad en cuanto a nuestros datos antes de implementar distintas plataformas. Por otro lado, vemos el Estado como plataforma, es decir, el Estado como un socio que nos proporciona distintas herramientas para poder crecer, para poder emprender. Y por otro lado, la confianza es el nuevo capital, porque vemos que el caso estonio le proporciona distintas, el Estado y todo este tipo de herramientas que creó para sus ciudadanos, proporcionó confianza en sus instituciones. Y por otro lado, está la inclusión digital. En Estonia, para poder comenzar a instaurar este gobierno digital, en el año 2000, el Internet se proporcionó como un derecho para los estonios, para que todos pudieran tener acceso al Internet y pudieran realizar y ocupar todas estas herramientas que proporcionaba el Estado, y que fuese accesible y que estuviera también disponible en la casa de todos los estonios. Y por último, vemos cómo la legitimidad impulsa el desarrollo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de instaurar nuevas tecnologías, sino también de también de verlo como en el sentido moral de que las personas, los ciudadanos, deben confiar en las instituciones y en el gobierno, pero para que eso exista, ellos deben instaurar distintos pilares para que los ciudadanos vuelvan a confiar. Imagínense lo difícil que fue para los estonios luego de la Unión Soviética, de ser totalmente adoctrinados en sus escuelas, adoctrinados totalmente en el sentido de que ni siquiera podían usar su bandera. Imagínense lo difícil que fue para ellos poder pasar de eso a tener la confianza en un gobierno como es ahora actualmente, y lo que le ha proporcionado
básicamente el desarrollo. Bueno, mi presentación se basó en los 2 papers en los cuales colaboré con Víctor Espinosa como coautora. Y para finalizar me gustaría dejarles una frase de Hayek, donde él menciona que nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario, que la observancia en aquel de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonia, por tu presentación. Se va a permitir hacer una pregunta para Antonia si es que alguien quisiera. ¿Sí? Okay. Quería saber si esto del gobierno digital incluye también la moneda digital, que también está bastante controvertida como control de masas, control de personas, digamos. No, principalmente muchas veces se asocia el blockchain con lo que es Bitcoin por el sistema que utilizan. Sin embargo, el gobierno digital quiere decir que un gobierno proporcione a los distintos ciudadanos herramientas, por ejemplo, en la educación, en la salud, trámites en línea, y que todas estos trámites puedan ser compartidos por todos, facilitarnos también nuestro día a día, para eliminar también la burocracia, los tiempos, entre otras cosas. Pero básicamente ese es el gobierno digital, el proporcionar este tipo de herramientas a los ciudadanos. Un aplauso. Ahora vamos a la exposición de Eugenio Guerrero. Ya, bueno, la difícil exposición de en 15 minutos resumirles el desastre del socialismo del siglo XXI respecto a una catástrofe contra el emprendimiento. Vamos a hacer lo mejor posible. Y ya, bueno, obviamente, en honor al rigor, cuando uno toma un track histórico de algún fenómeno, en este caso llamamos el socialismo del siglo XXI, tiene que circunscribirlo a donde se haya presentado, manifestado y profundizado con un cierto tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que Venezuela es lo más justo de tratar en este caso. Entonces vamos a partir primero con algunas aproximaciones conceptuales, porque se tiende a pensar que el socialismo del siglo XXI es lo mismo que el socialismo clásico tradicional, que parte a inicios del siglo XX, pero que su concreción teórica es previa, es del siglo XIX, ¿no? Con Marx, Rothbardus, entre otros. Entonces lo primero es que para el socialismo del siglo XXI, a diferencia del tradicional, la clase obrera ha tenido un cambio cualitativo y cuantitativo. Cualitativo en que ya su característica no es homogénea, y segundo, que no es ya el hegemón. Significa que no es la mayoría del que es catalizado como sujeto político de la revolución. El segundo es que a este sujeto hay que construirlo nuevamente. Para Marx estaba sustantivamente hecho, realizado. Entonces este proceso de nominación del sujeto, como ya estaba dada en la esencia de esta persona, colectivizada en la clase obrera, entonces no hacía falta ni inquirir más acerca de él, sino que tenían una conciencia única. Ya, bueno, esto se quita, se desmitifica, y se pasa a constituirlo nuevamente. Hay nuevos sujetos políticos para la transformación socialista, indígenas, campesinos, entre otros. Y si bien la clase obrera es un factor relevante, sigue siendo muy relevante para el socialismo, no es el hegemón. Y por último, la propiedad privada, esto es importante, más que eliminar completamente los medios de producción, o sea, la propiedad privada de los medios de producción, es controlarla corporativamente, tal como hizo el fascismo, por ejemplo, o el corporativismo italiano, pero sobre todo con Halberstadt en Alemania, con el corporativismo. Entonces, al entender estas cosas, entonces también tenemos que aproximarnos al concepto, o este aporte que hizo Jesús Huerta de Soto sobre el concepto de socialismo, que es muy interesante, porque lo amplifica, lo saca un poco de la filosofía política y lo inserta dentro de la dinámica del mercado, porque antes queda muy abstracto. Qué es lo que podemos inquirir con base en el socialismo y cómo se comporta respecto a las instituciones, pero eso no queda muy claro en Marx, más allá del vaticinio que hace, sobre todo en la ideología alemana y en el manifiesto comunista. Pero de resto, ustedes sabrán muy bien que Carlos Marx nunca hizo una reflexión sobre las formas de gobierno. Básicamente él hizo un vaticinio historicista sobre lo que ocurriría a través de unas fuerzas internas del propio socialismo, que son de carácter material, y que iban a llevarlo a su consecución fatal para que apareciera el socialismo gradualmente, ¿cierto? Entonces Jesús Huerta de Soto dice lo siguiente: el socialismo sería
todo sistema de restricción o agresión institucional al libre ejercicio de la acción humana o de la función empresarial, que suele justificarse a nivel popular, dice, político y científico como un sistema capaz de mejorar el funcionamiento de la sociedad. Esto es clave, porque el socialista hay algunos que son malintencionados, otros son bien intencionados, pero ustedes saben que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones también. Entonces, aquí hay que determinar que las personas buscan planificar la sociedad, unos para aprovecharse de ella, otros para superar los supuestos problemas, y Jesús Huerta de Soto lo asume acá. Y lo otro es que hay que asumir que la función empresarial, cuando nos referimos a el hecho del emprendedor, de la función, de lo que él, cómo él analiza y cómo él se manifiesta dentro de un sistema económico, quiere decir esto. Quiere decir que es una noción de la decisión individual que destaca la atención del ser humano, que se dirige siempre hacia fines potencialmente provechosos hasta ahora inadvertidos, igual los recursos. Y esto es importante porque en la economía no clásica típica, las expectativas básicamente, si existen, no son tan relevantes, los bienes están dados, la oferta y la demanda hay una intersección casi que perfecta. Entonces el papel del empresario no existe, no tiene sentido en la composición no clásica de la economía. En cambio, aquí hay un factor distinto en cómo lo inquiere Israel Kirzner, que es el que cito acá, y acá Murray Rothbard, que dice, bueno, básicamente el empresario ajusta las discrepancias en un mercado. Si no hay discrepancias en un mercado, entonces no hay competencia. Si no hay competencia, no hay proceso de descubrimiento. Y si no hay proceso de descubrimiento, entonces no tenemos ni innovación ni desarrollo, entre otras, ¿ya? Entonces, diciendo esto lo dice Murray Rothbard en nombre de la economía del Estado, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se necesita entonces para que la función empresarial pueda ejercerse a partir de lo que Jesús Huerta de Soto, Israel Kirzner y Murray Rothbard dicen? Tan simple como esto es libertad económica. Entonces la pregunta es, ¿en el modelo venezolano podríamos hablar de libertad económica? Yo creo que no. Cuando Chávez llega en el 99, la primera revolución que quiso instaurar fue un cambio constitucional. Y un cambio constitucional que le diré a los siguientes poderes. ¿Cuáles son? Un amplio fueros militares y el control de la economía con fondos para fiscales, esto es fundamental. Lo segundo, la facilidad del presidente para gobernar por decreto, eso se estilaba mucho en Venezuela, no era algo nuevo, simplemente se intensifica. Y estos artículos dan paso al Ejecutivo para planificar la economía y por último, la facilidad del componente militar para participar en los proyectos estratégicos económicos del país. Esta arquitectura institucional se pudo aplicar precisamente porque en Venezuela antes ya existía este germen para que pudiera ser aplicado, no salió de la nada. Entonces el interés colectivo en la igualdad de los resultados. Sin esto, lo otro no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que buscaba, o lo que busca el socialismo del siglo XXI, no es tanto la prosperidad y la inclusión, sino lo que le interesa es que todos vivan en similares condiciones. Esto es fundamental para poder entender el porqué del proyecto político. Y por último, de esta parte, es la propiedad privada. Recuerden que les comenté que para el socialismo del siglo XXI desaparecer o anular totalmente la propiedad privada ya estaría en cuestión, pero sí de dominarla, bueno, precisamente la vemos en esta cita del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando dice: la propiedad privada de los medios de producción determina cualquier sociedad, las relaciones de trabajo, las relaciones humanas y todos los aspectos de vida, negando los objetivos de una sociedad humanista, solidaria y socialista. ¡Wow! Pero no es menos cierto que la transición en el actual momento de la humanidad exige una cuidadosa evaluación de cada paso a tomar, porque obviamente cuando uno ve la revolución bolchevique y todo lo que ocurre posteriormente respecto a la propiedad privada, no hay ni un caso en donde haya resultado exitoso precisamente por anular o eliminar la propiedad privada. No hay forma de determinar precios si no tienes propiedad privada. El cálculo económico es imposible. Esto Ludwig von Mises lo demostró de una manera básicamente irrefutable y comenzaron a tener cuidado a partir del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cuál era el proyecto? El proyecto era este. Es la ley de costos y precios justos. Entonces viene la burguesía y chilla. Claro, sabemos por qué chillan. Porque estas son medidas que seguiremos tomando, ¿para qué? Para eliminar progresivamente el sistema capitalista, que es el mecanismo para el robo y el saqueo. Entonces, fíjense, aquí lo dice este personaje nefasto, cuando el control de cambio fue la primera medida sustancial que el chavismo aplicó como meta del socialismo del siglo XXI. En el 2003 se impone, y como era inconstitucional, muchos empresarios fueron a reclamar su derecho ante el Tribunal Supremo de Justicia para que revirtiera el control de cambio. El control de cambio, para que no sepa qué es, y sobre todo la gente joven, es que tienes que pedir autorización al Estado para que te vendan dólares. Los dólares no existen casas de cambio, de libre cambio, para que tú puedas comprar la divisa que quieras. Eso no existe cuando hay control de cambios. Es como el cepo cambiario en Argentina. Acá se intensificó, ¿cierto? Y luego, para evitar esa revisión judicial que los empresarios fueron a reclamar, el presidente, en este caso Chávez,
intervino en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para revertir precisamente este rechazo por parte de los empresarios, y esta medida se convirtió en el eje del control político, y ya nosotros vamos a ver. Friedrich von Hayek, en su libro Camino de Ser y Hombre, decía: quien controla los medios también está determinado a controlar los fines, porque en la consecución de los medios precisamente tú vas camino a tus fines. No hay forma de determinar tus fines si no tienes los medios a disposición de ellos, ¿cierto? Entonces el control de cambio era una medida precisamente que apuntaba hacia ello. Luego, en los controles de toda la economía, a partir de ese control de cambio, igual en el 2003, se impone un control de precios de bienes y servicios de primera necesidad. Luego gradualmente fue aumentando para las importaciones, la producción, la distribución y la comercialización. Y luego, al ver que los primeros controles no lograban desvanecer la crisis, fue tomando el control de toda la economía. ¿Qué quiere decir? Aquí había un rechazo tajante, fuerte, no solamente al sistema capitalista, sino a los empresarios, que eran vistos básicamente como gusanos para Hugo Chávez, como unos extractores, como una especie de sanguijuelas, ¿no? Entonces, esta dinámica de controlarlos a través del poder político, que parte con un proceso revolucionario por el cambio constitucional, llevó a lo siguiente. Ya todos los conocen, ¿no? Qué increíble. Bueno, entonces, cuando llega esta cuestión tan terrible para la actividad empresarial, porque la gente podría tener la propiedad de su casa, ¿cierto? Tú podías vivir, pero al no tener la propiedad de los medios de producción, básicamente tú no eres dueño del fruto de tu esfuerzo, porque está determinado por los precios que se controlan por un lado y por otro, ¿qué puedes hacer tú con ese resultado? Entonces, al no poder controlar las principales variables de la economía, se decantó por una ola de expropiaciones, amparado en una imaginaria guerra económica, bajo un aumento exponencial de gasto público, buscó sustituir el sistema de mercado por un sistema planificado. Y fíjense lo que pasa. Miren las cifras, son bien alarmantes. Por ejemplo, en los 13 años que Chávez duró en el poder, la cifra de expropiaciones de empresas, galpones y terrenos ascendió a 1.440. Entre 2005 y 2011 se realizaron 1.167 expropiaciones, y desde el 2002 al 2019, de las 850.000 empresas que existían desaparecieron aproximadamente 600.000. Todo el tejido empresarial básicamente fue expropiado en Venezuela, ¿ya? Entonces, la politización y la captura del sistema judicial fue fundamental para que todo lo anterior tuviera sentido y tuviera efecto y éxito. Fíjense esto, para uno poder constatar si estás en un Estado de Derecho real, tú tienes que ver si el Estado falla a tu favor en muchas ocasiones, ¿cierto? En virtud de lo ecuánime que sea tu denuncia y la demostración de los hechos. Fíjense lo que pasó en Venezuela. Desde el 2005 al 2014, de 45.474 sentencias en la sala político-administrativa y la sala electoral, y la sala constitucional, ni una sentencia había fallado en contra del oficialismo, ni una. Entonces aquí lo que tenemos es una politización del sistema judicial que no falla jamás en contra, en este caso, de la dictadura. Acá no podemos hablar de que existe un gobierno democrático, ¿cierto? Luego, ¿cuáles son los efectos para ir cerrando de las medidas del socialismo del siglo XXI? Bueno, fíjense que le hablabas del control de cambio, que fue la primera medida. Acá nosotros tenemos el tipo de cambio paralelo, que básicamente lo que ocurre es que cuando no hay divisas para comprar, estas se venden en el mercado negro, ¿ya? Y fíjense la correlación que tiene con la inflación desde el 2013 hasta el 2016 para que sea algo medible, porque luego va a arrancar la hiperinflación en Venezuela. Fíjense cómo se correlacionan, y cuando hay una inflación tan grande y el tipo de cambio paralelo se dispara, entonces obviamente se distorsionan los precios y tú no tienes actividad empresarial real, ¿ya? Lo otro es que miren lo que pasa con la inversión privada a partir de las olas de expropiaciones. Desde el 99 hasta el 2024, esa medida acá, fíjense que mientras va bajando la inversión privada, que llegó a ser el 2% del PIB hacia el 2016, pues aproximadamente, fíjense cómo llega el déficit fiscal aproximadamente al 30%. O sea, busca sustituir, en este caso, el mercado por déficit fiscal e inversión pública, y la empresa privada se vino desplomando. Fíjense que esta es la variación de la recaudación tributaria desde el 2014 hasta el 2019 y hasta el 2024, disculpen, y fíjense que llegó a ser hasta negativa, porque obviamente cuando tienes un tipo de cambio así de disparado, con una diferencia tan brutal y una inflación tan grande, obviamente la recaudación se desploma y no hay generación de riqueza. Por otro lado, aquí está la variación de la deuda pública externa y privada. Fíjense cómo varía y cómo tiene variaciones interanuales de hasta de 400, 450, porque
teniendo ingentes cantidades de petróleo, pero por otro lado déficit fiscal y deuda, con todo y ello no pudieron sustituir la fuerza que tienen los empresarios del mercado para poder generar riqueza. Eso para que vean el fracaso cuando se intenta sustituir el mercado por medidas desde el Estado para crear empresas estatales, gasto público, entre otras. Fíjense que, por ejemplo, este es el porcentaje de transacciones en dólares que en Venezuela se hizo porque la economía se dolarizó. Y para el 2023, para el 2021, ya el 67,1% de las personas utilizaban sus transacciones en dólares porque el bolívar, obviamente con esa inflación, nadie lo quería usar. Ya vamos terminando, acá están las remuneraciones que se hacen para los cargos de gerentes profesionales y obreros, se hacían hasta casi el 90% en dólares, y por acá tienes gasto público, este es el gasto público nominal, con superávit o déficit fiscal, y fíjense cómo eso se correlaciona con el crecimiento económico, cuando tienes casi menos 38% de crecimiento económico, una locura, ¿ya? Y fíjense acá, esta es la inflación acumulada, fíjense que el 99 al 2014 es 3.500% de inflación acumulada, esta es la inflación periodo que llegó a casi 132.000% cuando se entra en la hiperinflación, y aquí está el PIB a precios corrientes en miles de millones de dólares y se desplomó casi 80%. Fíjense el exabrupto del 2013 aproximadamente hasta el 2021, del 2020, y el porcentaje de pobres, precisamente por estas políticas, llegó hasta ser el 96,2%. De pobreza en Venezuela, o sea, de pobreza general y la pobreza extrema un poco más baja. Cierro con esta cita de Giovanni Sartori, que define el totalitarismo, que de esta forma obviamente podemos designar al socialismo del siglo XXI. Dice, el totalitarismo es el encapsulamiento de toda la vida colectiva dentro del Estado, el dominio omnipresente del poder político en toda la vida extrapolítica del hombre, la destrucción de todo lo que es espontáneo, independiente, diferenciado y autónomo en la vida de las colectividades humanas. En suma, el gran cuartel político que engulle a la sociedad dentro del Estado. Y fíjense que cuando Vanessa Davis le pregunta a Fidel Castro qué significa el socialismo del siglo XXI, miren lo que lo responde. Con esto finalizamos. Entonces fíjense que no lo ocultan, ¿cierto? Y bueno, hay que preguntarse qué pasa ahora en Chile y si vamos a reflexionar sobre los peligros o no. Muchas gracias. Disculpenlo rápido, verán en 15 minutos. Muchas gracias, Eugenio, por tu presentación. Esta vez sí, vamos también a una ronda de preguntas. Pueden ser 2 preguntas. ¿Quién le gustaría hacer una pregunta, Eugenio? Quedó muy claro. Sí. Por acá. Ya, acá. ¿Cómo se puede relacionar esto con el famoso wokismo? Porque es como que toda esta cosa del siglo XXI, esta cosa de lo étnico, lo racial, entonces también se dice el mito de que todo esto nace en Estados Unidos, después se va a España, de llega a Argentina, nos llega a nosotros y a México, y se empieza como a retroalimentar. Entonces, pero como que el wokismo nació con lo del Floyd, con George Floyd, con lo de George Floyd, y ahí pasó por la parte como claro, anglosajona. Es mucho más viejo el wokismo, el woke up, es un movimiento que lo puedes rastrear desde los 70 del siglo pasado. Pero claro, con George Floyd agarró un auge. Básicamente el wokismo es distinto al comunismo, lo que no significa que no sea funcional, ¿ya? Porque el wokismo básicamente es la configuración de tu identidad con base en tu esencia, ¿ya? Supongamos que tú eres una persona de color oscuro o negra, por ejemplo, y a ti no te define tu posición con base a que eres un ciudadano del mismo país donde tienes los mismos derechos y deberes, sino lo determina tu raza y no puedes escapar de ella. Y como esa raza tiene un eje interseccional que en este caso se cruza o tiene en la otra punta del eje a un opresor, entonces todo lo que se define en función de un opresor y un oprimido. Entonces el wokismo culturalmente funcional al socialismo, sí, pero algo distinto. Igual o sea, no sé si tan pernicioso, pero muy pernicioso, sobre todo para la convivencia ciudadana, porque la batalla de identidades ha hecho que la comunicabilidad que pueda haber entre dos ciudadanos de un mismo país no pueda darse, porque ahora estos no se identifican como ciudadanos, sino se identifican como enemigos. Y si eso pasa, la deliberación pública es imposible, la democracia tampoco es posible, y con ello menos la libertad y la prosperidad. Entonces, por eso es que es tan peligroso en el largo plazo. Sí, se nota. Disculpe.
Ya. Bueno, fíjense que la primera persona que postula el socialismo democrático es un crítico de Marx que se llama Edward Bernstein. Básicamente dice, Marx odiaba a toda persona que lo criticara, sobre todo a Ferdinand Lassalle, que incluso lo criticaba por la forma de su cráneo. Estaba un poco loco Marx. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Bernstein postula lo que sería la socialdemocracia, que es lo mismo que el socialismo democrático, él lo que dice es, queremos llegar a los mismos fines sin atentar contra la democracia parlamentaria, porque empíricamente Marx está equivocado, no se cumple sus vaticinios, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, fíjense que los fines no están puestos en duda, sino son los medios para lograrlo, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno dice, ¿será que el socialismo puede ser democrático? Si los fines siguen siendo los mismos que el socialismo real, es difícil que sea democrático. Al menos podría ser democrático, pero no liberal, porque hay que hacer una distinción clara acá. La democracia son reglas primarias o fundamentales que establecen quién está capacitado para tomar las decisiones colectivas, o autorizado o legitimado, y bajo qué procedimiento. Ese es el concepto procedimental de la democracia. Entonces es un medio, es una herramienta, ¿ok? No es consustancialmente es una forma de gobierno, pero no es una estructura política específica, ¿cierto? ¿Qué pasa? El socialismo sí es una filosofía política o una doctrina política. Entonces cuando uno dice socialismo democrático, lo que hace es tratar de conjugar la doctrina política o la filosofía política con la forma de gobierno. Y el gran problema es que la única forma de que el socialismo pueda compaginarse con la democracia en términos liberales es que abandone sus fines últimos. O sea, es desnaturalizarse a sí misma. Por eso puede ser una contradicción. Eso por un lado. Y por otro lado, para ser fiel a ella misma a través del proceso democrático, tiene que dejar desprovisto al sistema constitucional liberal del liberalismo para instaurar una dictadura de las mayorías. Entonces deja de ser liberal, sí es democrático, no en términos modernos o contemporáneos, y sí sería también socialista. Cierro con esto. En términos de ahora, contemporáneos, uno podría decir, ¿existe el socialismo democrático? No, lo que existen son formas progresistas y de centro izquierda que adoptan la dinámica del sistema liberal de mercado y que al adaptarse a ellas, porque demostraron de manera estruendosa su capacidad para generar riqueza, paz social y crecimiento, ellos dicen, bueno, aumentemos el tamaño del Estado para los subsidios. Pero al final, como decía Ludwig von Mises, es intervencionismo, no es socialismo. ¿Ya? Muchas gracias, Eugenio. Ahora tenemos nuestra última charla a cargo de Víctor Espinosa, que se denomina Eficiencia, Dinámica y Desarrollo, los desafíos para Chile. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Qué alegría ver a tantas caras conocidas. Disculpen la voz, que como estamos en campaña, estamos 24/7 hablando distintos. De hecho, antes de esto tuve 2 entrevistas en radio y así. Bueno, este Human Action Seminar es muy importante, porque en la antigüedad, cuando uno estudiaba en la universidad, uno no iba a estudiar necesariamente por la malla curricular. Uno iba a estudiar para tomar seminarios privados con los profesores a los cuales a ti te interesaba. Entonces, todos los grandes exponentes de la escuela austriaca, por ejemplo, Karl Menger, tenía su propio seminario privado, cuyos alumnos, por ejemplo, fueron los profesores luego de Ludwig von Mises. Luego, por ejemplo, Eugene von Baber, que fue el maestro directo de Ludwig von Mises, el señor del busto que está ahí, del que está a la izquierda, también tenía su propio seminario, fue ministro de Hacienda 3 veces, también profesor de la Universidad de Viena, profesor de la Universidad de Innsbruck. Y luego Mises retomó también esa tradición. De hecho, el seminario de Mises fue muy importante porque grandes economistas de la historia de la humanidad fueron alumnos de su seminario privado. Por ejemplo, Lionel Robbins, que fue decano de la London School of Economics, que llevó entre otros a Friedrich Hayek, el señor de mi corbata, bien, a trabajar allá, a Peter Bauer, que vamos a hablar ahora de la teoría del desarrollo de él, entre muchos otros. Otro discípulo de Mises, por ejemplo, Wilhelm Röpke, que fue uno de los ideólogos del milagro alemán, que hizo las reformas pro mercado después de la Segunda Guerra Mundial. Discípulos de Mises fueron los que apoyaron las reformas pro mercado de Karl Marx, que comentó Antonia, que era un joven de 32 años, profesor de historia, que ganó las elecciones y lo nombraron primer ministro. Decía, ¿qué hago ahora? Solo sé que soy liberal.
Entonces se comenzó a asesorar bien con los discípulos de Mises. Bueno, y ahora Estonia es más rico que Portugal y que Grecia. Bien, los discípulos, bueno, de Mises, otro discípulo Hayek, premio Nobel de Economía, uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Y así podríamos seguir. Paul Rosenstein-Rodin, el creador de la economía del desarrollo, Organ Morgenstern, el creador de la teoría de juegos, que muchos de ustedes habrán tenido en la universidad, la teoría de juegos, y así, muchos otros, los economistas que hicieron las reformas pro mercado en Francia, bajo el general Charles de Gaulle, Luigi Einaudi en Italia, Margaret Thatcher cuando ganó las elecciones y fue primera ministra puso en la mesa a sus ministros, estos son nuestros principios, fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek. Entonces cuando dicen cuándo se han aplicado las ideas de la escuela austriaca, bueno, no es mi culpa que no sepan de historia. Entonces, bueno, ¿y para qué decir al otro lado de la cordillera, Javier Milei? Bien, entonces para mí es uno, bueno, y mi maestro Jesús Huerta de Soto también tiene su seminario privado y cuando hice mi doctorado con él, dije cuando vuelva a Chile y esté en la universidad voy a crear mi propio seminario, Human Action Seminar. Entonces tardó un poco porque llegué a Chile en el 2020 por el tema de la pandemia, entré a la Universidad Autónoma de Chile, pero ahí no me apoyaron para hacer el Human Action Seminar, pero sí en la Universidad del Desarrollo cuando llegué allá en el año 2022. Entonces ya llevamos 3 años de Human Action Seminar que se hacen 4 veces por semestre, que es un seminario que agrupa académicos de distintas universidades y que traen a sus alumnos de distintas universidades de la UDD, de la Universidad de los Andes, de la Autónoma, de la Finisterra, de la Diego Portales, de la San Sebastián, incluso de la Chile, donde discutimos papers, temas académicos como los que acaban de presentar Eugenio y Antonia. Y además es una forma de hacer networking, porque yo siempre impulso a mis alumnos, bueno, para que lo que pasa es que, como la escuela austríaca en Chile es nueva, porque los que crearon todas las facultades de economía en Chile fueron los Chicago Boys, por lo tanto ellos enseñan lo que aprendieron básicamente. Bien, y cuando los Chicago Boys estuvieron en Chicago, Hayek estaba en el departamento de filosofía y derecho, entonces no tuvieron clases con él. Entonces hay muchos economistas en Chile que son de la escuela austríaca, bien, pero que no tienen una red de apoyo, bien, para hacer programas en conjunto, etc. Entonces el Human Action Seminar yo lo creé como un ecosistema para hacer networking y una red de apoyo para todos esos académicos que están saliendo del closet y ahora dicen todos que son austriacos. Y no solo eso, sino que apoyar a los jóvenes talentosos para que se vayan al extranjero a hacer sus máster, sus doctorados, para que vayan, por ejemplo, el Instituto Mises de Chile es una sucursal autónoma, obviamente, que la dirigimos nosotros, pero del Mises Institute que está en Estados Unidos. Y, por ejemplo, tiene programas para jóvenes donde ha ido Antonia una vez, me parece, y el próximo año esperamos que vaya otra vez. También Maximiliano, que está atrás, también fue a Estados Unidos. Bien, al lado está Nicolás Yáñez, ¿cierto? Tomás Yáñez, un gran alumno también de la UDD, que esperamos que vaya el próximo año también. Y bueno, y así es como hemos ido creciendo. Y ahora la escuela austríaca es la moda, ser libertario es la moda, porque el status quo es socialista. ¿Bien? Entonces, en estos 10 minutos que quedan, les voy a... bueno, y el Instituto Mises de Estados Unidos lo creó Murray Rothbard, que es el señor de la derecha con lentes que está ahí, en 1982, en honor a su maestro Ludwig von Mises. Y Rothbard fue alumno de Mises en los seminarios privados también, pero en la Universidad de Nueva York, porque Mises fue uno de los mayores críticos del socialismo en todas sus variantes, el nacionalsocialismo, el comunismo y el fascismo, que son distintas facciones, pero el fin último es lo mismo, es el control de la población. Entonces, obviamente, cuando llegaron los nazis a Alemania, lo que primero que fueron a hacer fue tomar Viena e ir directamente al departamento de Mises para matarlo. Entonces, como Mises sabía inminentemente que si ganaba Hitler lo iban a matar, se escapó a la Universidad de Ginebra en Suiza y luego se fue a la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Entonces,
volvió a generar su seminario privado allá y ahí salieron varias mentes como Israel Kirzner, que ha sido nominado 2 veces al Premio Nobel de Economía por incorporar, y esto es lo que siempre digo en las entrevistas, de que la escuela austríaca se caracteriza de las demás por posicionar al emprendedor, a la función empresarial, es decir, a todos ustedes como el motor del crecimiento y el desarrollo económico. Y en ese contexto las instituciones pueden facilitar ese proceso, obstaculizarlo o impedirlo. Y el que sistematiza de mejor manera eso fue Israel Kirzner, que fue nominado al Premio Nobel 2 veces en el 2002 y en el año 2013. Y en el 2013 casi lo gana, pero no lo ganó por la siguiente razón. Y lo que pasa es que, como ustedes habrán visto, siempre se lo dan a un grupito de economistas, 2 o 3 economistas que investigan más o menos lo mismo. Entonces en el 2013 se lo iban a dar a Israel Kirzner y a William Baumol. Israel Kirzner, función empresarial en la economía, y William Baumol, función empresarial en el management. Pero antes de que se diera la nominación del premio Nobel, William Baumol falleció. Entonces sacaron a Kirzner y se lo dieron a otras 2 personas. Bien. Y ahora Kirzner tiene como 93 años y se volvió rabino, entonces ya está totalmente retirado. Bien. Entonces vamos ahora en los 8 minutos que nos quedan a la teoría del desarrollo económico. Toda la economía... Dijimos que Paul Rosenstein Rodin, que fue discípulo de Mises, que fue a su seminario privado en la Universidad de Viena, fue el pionero en la creación del desarrollo económico, que es un área de estudio dentro de la ciencia económica. Acuérdense de eso, porque es lo que les voy a comentar. Paul Rosenstein Rodin hace un estudio sobre los países de Europa del Este en la posguerra y llega a la siguiente conclusión. Dice que los países pobres están destinados a ser pobres. Eso es lo que se llama la trampa de la pobreza o el círculo vicioso de la pobreza. Si tú eres pobre, estás destinado a ser pobre. Un discípulo de Mises. O sea, si el día de mañana ustedes dicen algo en la prensa, algo así, les quito el saludo. No, por ejemplo, Mises, su discípulo más querido era Fritz Machlup, que fue profesor de la Universidad Johns Hopkins, una de las más prestigiosas del mundo, en Estados Unidos. Fue su alumno en Viena. Entonces, Fritz Machlup, cuando llegó a Estados Unidos, porque también se exilió en este periodo de la persecución de los nazis, tenía que caer bien con el mainstream económico en Estados Unidos, y el mainstream económico en Estados Unidos era John Maynard Keynes, keynesianismo. Y keynesianismo es sinónimo de socialismo y de control. Entonces Machlup, que sabía todo lo que ustedes ya saben de la escuela austríaca, del emprendimiento, de la libertad, empezó a apoyar el control de cambios. Algo como lo que explicó Eugenio que hizo Chávez. Entonces Mises le quitó el saludo por 10 años. No porque no supiera, sino que porque lo hizo sabiendo que era incorrecto. Y luego cuando fue su cumpleaños de 90 años, parece que fue, ahí le volvió a tomar la palabra. Porque ya había expiado sus pecados. Porque luego escribió libros y ahí se expió. Bien. Entonces este señor, Paul Rosenstein Rodin, que perdió toda comunicación con Mises, obviamente, dijo, los pobres son pobres, o sea, si naces pobre, te mueres pobre. La trampa de la pobreza, círculo vicioso de la pobreza. Y no solo eso, dice Paul Rosenstein Rodin, que como los pobres están destinados a serlo, hay una brecha creciente entre ricos y pobres. Y esto aplica tanto a nivel dentro de un país, por ejemplo, el típico discurso zurdo. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y eso también lo aplica Paul Rosenstein Rodin al análisis entre países. Los países pobres siguen siendo pobres y se comienza a ver una brecha creciente entre países pobres y ricos. Bien. Pilar número 3 de la economía del desarrollo, porque luego vamos a desmontar todo esto, obviamente. Tercer pilar es, para que un país se desarrolle en este contexto de trampa de la pobreza y brecha creciente, debe haber ayuda extranjera. Es decir, un externo te tiene que ayudar. Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. De hecho, Paul Rosenstein Rodin trabajaba en el Banco Mundial, en la ONU. ¿Bien? Entonces, ayuda extranjera. ¿Alguien de acá me puede decir? Bueno, el programa de ayudas extranjeras comenzó en 1948. ¿Cuál es el continente del mundo que más ayuda extranjera ha recibido?
¿Y cuál es el continente más pobre del mundo? Listo. Hay países africanos que han recibido hasta el 10% de su presupuesto nacional anualmente en términos de ayuda extranjera. Por ejemplo, en el año 2018, cuando fui a la Mont Pelerin Society en las Islas Canarias, en Gran Canaria, como Gran Canaria está en África, fueron empresarios africanos. Entonces, por ejemplo, había una mujer que era de la industria textil y nos presentó a todos nosotros de cómo funcionaba la economía en su país, me parece que era de Nigeria. Vale, ella tiene su tienda de ropa, pero nadie le compra. ¿Por qué? Porque les traen la ropa usada de Europa. Bien, había otro empresario que se dedicaba a poner mallas en las ventanas y en las puertas porque hay muchos mosquitos, está el dengue y todo eso. Bien, y decían, nadie me compra, voy a quebrar. ¿Por qué? Porque de las Naciones Unidas le regalan las... En vez de incentivar la economía, hace que toda la gente sea dependiente del Estado. ¿Por qué? Porque la ayuda extranjera no va a la gente, va al Estado. Y el Estado lo usa como clientelismo. Bien, que ese es el ideal del político, porque el político tradicional te quiere mantener pobre, dependiente y agradecido. Y eso es lo que hacen con la ayuda extranjera. Luego, el pilar 4 de toda la economía del desarrollo es la planificación global. Ahí está Raúl, los Previch y los Mazzucati y toda esa horda de impresentables. De que el Estado tiene que decidir qué empresas se deben crear en un país y cómo se deben crear y cuánto deben producir y a qué precio, es decir, socialismo. De hecho, hay discípulos de Paul Rodin como Paul Baran o como Gunnar Myrdal, que ganó el premio Nobel también junto a Hayek en 1974, que decían que todos estos 4 principios implicaban una economía centralmente planificada, el socialismo. Bien, lo dicen directamente en sus escritos. Entonces ahora vamos a desmontar una a una y luego vamos a explicar cuál es la única forma para desarrollar un país. Trampa de la pobreza. Hubo otro que fue al Mises Institute 2 veces a Estados Unidos. Y la idea es que el próximo año vayan más. Pero el requisito es que sean estudiantes universitarios. ¿Bien? O alumnos del Mises. Con Osur. Bien, entonces, trampa de la pobreza. Pero lo podemos desmontar con lógica, si esto es lógica. Por eso los austríacos estudiamos la economía como la praxeología, la lógica de la acción humana. Entonces vamos a desmontar esta estupidez con lógica. Trampa de la pobreza. Si tú eres pobre, mueres pobre. Vale, ¿y por qué? Pero si eso fuera cierto, nunca hubiéramos salido de las cavernas. Por lógica. Si todo en la humanidad, la pobreza ha sido la historia de la humanidad. Bien, 95% de mortalidad infantil, pobreza, hasta los reyes morían a los 30 años, qué sé yo. Morían de un resfrío, qué sé yo. Bien. Es decir, el hecho de que existan países ricos desmonta la trampa de la pobreza, porque todos los países que hoy son ricos en algún momento fueron pobres. Estados Unidos era agrícola cuando comenzó. Bien. Muchos de los países que hoy son industrializados partieron siendo agrícolas. Entonces la trampa de la pobreza no aplica con la lógica. Bien. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, todos están estudiando, en mi caso, ingeniería comercial. Todos están más o menos con los mismos profesores. Todos están más o menos con la misma malla, con los mismos libros, qué sé yo, con las mismas pruebas, etc. Pero el día de mañana, el desempeño que va a tener cada uno de ustedes va a ser distinto. ¿Por qué? Porque va a depender de las decisiones que tomen ustedes en su vida. De qué tan buen empresarios son. De qué tan bien aplican su función empresarial. Porque el empresario, dice Kirchner, es una persona que está alerta de qué, de las oportunidades de beneficio que hay en tu entorno. Bien, entonces siempre le digo a mis alumnos, no solamente la universidad no es solamente para carretear, si hay que carretear y pasarlo bien, obviamente. Hay que aprobar los cursos, obviamente. Pero más allá de eso hay que tomar buenas decisiones y hacer networking. Bien, porque las notas son importantes, pero tampoco lo es todo. Bien, las decisiones, la acción humana. Bien, entonces, trampa de la pobreza fuera. 2, ¿cuál era la segunda? La brecha creciente. La brecha creciente.
Vale. Cuando uno ve los datos, por ejemplo, hay un economista uruguayo, chileno, que antes era el director del Instituto de la Católica, que ahora está en la UDD, que se llama Claudio Zapelli, que escribió un libro que se llama Chile más equitativo. Y lo que hace Claudio Zapelli es analizar la desigualdad en Chile por generaciones. ¿Por qué? Porque la desigualdad comúnmente se mide por el índice de Gini. ¿Qué quiere decir el índice de Gini? Va de 0, hagámoslo simple, de 0 a 100, donde 0 es igualdad absoluta, todos ganan lo mismo. 0, igualdad absoluta. Y 100, desigualdad absoluta. Eugenio controla todo el ingreso de la sociedad y todo el resto de esclavos. Bien, Corea del Norte, por ejemplo. Bien, de 0 a 100. Bien, ¿cuál es el problema del índice de Gini? De que hay países que tienen Gini bajo, es decir, que tienen igualdad de ingreso, como por ejemplo Irán, por ejemplo Sri Lanka o países africanos, que incluso tienen menor índice de Gini que Estados Unidos o que Alemania. ¿Por qué? Porque el índice de Gini no te dice si eso es igualdad en la pobreza o en la riqueza. Porque podemos ganar todo lo mismo pero poco, o podemos ganar todo lo mismo pero mucho. Entonces tienes países con índice de Gini bajo muy ricos, como Alemania, Estonia, etc. De hecho, el índice de Gini de Chile es similar al de Estados Unidos. O países que tienen índice de Gini bajo pero que son miserables. ¿Bien? Entonces lo que hizo Claudio Zapelli es hacer un zoom a la desigualdad y ver cómo ha evolucionado por generaciones. Por ejemplo, la generación de mis abuelos de la época de los 60, lo normal era no terminar la enseñanza básica. Bien, por ejemplo, mi abuelo, un campesino de Cauquenes, llegó hasta tercero básico. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar en el campo. Bien. Y así era la realidad de la mayoría de la población en Chile. Los que iban a la universidad era la élite solamente, porque además habían pocas universidades, etc. Entonces, obviamente, en ese contexto la desigualdad era absoluta. Bien, era cercano a 100. Pero luego la generación, por ejemplo, los 70 y de los 80, ¿qué ocurrió? Que ya lo normal era terminar cuarto medio. Entonces la mayoría de las familias, de nuestros padres, etcétera, salió al mercado laboral con cuarto medio y luego estudió una carrera mientras trabajaba. Bien, una carrera técnica, universitaria, lo que sea, pero eso era ex post. Lo principal era terminar cuarto medio. Y un poquito más de gente entró a la universidad porque a finales de los 80 se comenzó a masificar el tema de la educación, pero lentamente. Y luego yo le digo a mis alumnos, la generación de ustedes, el índice de Gini es cercano a 0, porque todos ustedes, independientemente de su origen, tienen las mismas herramientas para prosperar en la vida. Va a depender de vuelta de sus decisiones. De sus decisiones. Bien. Entonces eso es lo que hace Claudio Zapelli, que si tú lo ves por generación, la desigualdad va cayendo, porque comienza a haber un proceso virtuoso de igualdad en la riqueza. Desde igualdad en la pobreza, en la época de mis abuelos, a igualdad en la riqueza en las nuevas generaciones, que no son conscientes de ello. Pero les voy a contar una mala noticia. El mismo Claudio Zapelli, el año pasado, publicamos un libro que lo pueden buscar en Google, que está en PDF, descargable, que se llama Anatomía del Octubre Chileno. Y en ese libro Claudio Zapelli porque ese libro de Zapelli es del año 2012. Entonces lo que hace en este estudio es continuarlo hasta la actualidad. Y en ese estudio él encuentra de que desde el estallido delictual hasta ahora los rendimientos por educación superior son negativos. ¿Por qué? Porque ahora hay más profesionales, más gente que estudia, salen al mercado laboral y no hay trabajo. Pero no es culpa de ellos, es culpa de los socialistas, de los políticos, de los irresponsables. Bien, que hacen que sea más difícil emprender, que sea más difícil ahorrar, que sea más difícil llegar a fin de mes, que sea más difícil comprarse una propiedad, etc. Entonces, ahí está el proceso. Entonces el tema de la brecha depende. La brecha se puede dar sí y solo si tenemos un entorno institucional que obstaculiza o imposibilita la función empresarial. Es decir, de que ustedes puedan prosperar en su vida de acuerdo a sus intereses y sus proyectos de vida. Si las instituciones lo impiden, bueno, va a haber una brecha creciente, porque ustedes se van a mantener pobres y toda la oligarquía que está aliada con el poder político va a seguir enriqueciéndose. Luego el pilar 3 era la planificación global. Ludwig von Mises explicó claramente en 1920 que sin propiedad privada
el cálculo económico es imposible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada es que cada uno de ustedes que se respeta institucionalmente, de que ustedes son dueños de su mente, de su cuerpo y de sus acciones, y por lo tanto responsables de ellas. Pero si eliminamos el derecho de propiedad privada, no puede haber mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es un proceso de intercambio de derechos de propiedad. Yo te doy algo a ti, tú me das algo a mí. Pero si no hay derecho de propiedad privada, yo no te puedo dar algo a ti y tú no me puedes dar algo a mí. Es decir, sin propiedad privada la gente no puede actuar según sus preferencias. Tiene que actuar según las preferencias del que les manda. Bien. Entonces, en ese contexto, si no hay mercado, no hay precios. Y los precios, ¿qué son los precios? Son señales históricas de intercambio que nos ayudan a economizar recursos, a saber qué es lo que quiere la gente y qué es lo que no quiere la gente. ¿Y cómo me ayuda eso? Con la contabilidad. Y la contabilidad, yo meto precios de mercado. Es decir, la contabilidad me permite el cálculo económico. Hasta cuando vamos al supermercado con un presupuesto a comprar, estamos haciendo el cálculo económico. Ganancias y pérdidas. Bien, tratar de maximizar mi presupuesto. Pero si no hay precios de mercado es como actuar a ciegas. Por lo tanto, dice Mises, sin propiedad privada no hay mercado, sin mercado no hay precios, sin precios la economización de recursos se vuelve imposible. El resultado es el caos. ¿Por qué? Porque el que va a asignar los recursos en la economía no van a ser ustedes interactuando libremente según sus preferencias, sino que se van a ajustar de acuerdo a las preferencias del órgano director. Bien. Entonces, cuando se implementa ese sistema estúpido, lo que hace es empobrecer a todos. Porque yo quiero hacer algo y no puedo. ¿Bien? Pero ahí puede salir el comunista y te va a decir, no, pero es que nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una sociedad sin Estado. Eso es Marx, eso es el Manifiesto Comunista, 1848. El comunismo, su última fase, es una sociedad sin Estado, sin tribunales, sin propiedad privada, todo copropiedad comunal. Y ese es el sistema justo que ellos buscan, ¿vale? Testémoslo, hagamos la lógica de la acción humana. Estamos en una sociedad sin propiedad, sin jerarquías, todo igual. Bien. Entonces supongamos que yo quiera dar un discurso de economía. Pero antes de hacerlo, como no tengo propiedad privada, le tengo que preguntar a todos ustedes. Si me autorizan a hacerlo, le tengo que preguntar al colectivo. Pero Antonia, que me tiene que decidir si me da permiso o no, además de todos ustedes, tampoco puede hacerlo, porque no tiene propiedad privada. Su propiedad es comunal. Es decir, ella además tiene que preguntarle a todos ustedes. Llegamos a un absurdo lógico que finalmente nadie actúa. Morimos por inanición, como decía Hans Hermann Hoppe. ¿Y qué va a pasar? Se va a levantar Milka, que es la más fuerte de todas, y va a decir, yo voy a representar al colectivo. Impones una dictadura totalitaria. ¿Bien? ¿Bien? Entonces surge un grupo, una persona o un grupo de personas que se hace con la representación del colectivo y luego les impone a todos. Por eso, como dice Hayek en su libro, el socialismo es guerra, es caos, es pobreza. Luego, el pilar 4 es la ayuda extranjera. La ayuda extranjera. Ninguno de los países que hoy son desarrollados ha recibido ayuda extranjera. Ninguno. Pero Víctor, y el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial no fue para desarrollar países, sino que fue para reconstruir lo que se destruyó. Pero se mantuvieron las instituciones que venían de antes. Bien. Entonces, o se modificaron las instituciones como lo que ocurrió en Alemania con el discípulo de Mises. Entonces, la ayuda extranjera no ha desarrollado en ningún país. De hecho, ya en los 80 Chile no recibía ayuda extranjera, versus los vecinos Bolivia, Perú, etcétera, sí recibían ayuda extranjera hasta hace muy poco, hasta los 90. Bien. Y Perú actualmente tiene un PIB per cápita que es como un tercio el de Chile. Bien. Entonces, de vuelta, la ayuda extranjera no es una condición suficiente ni necesaria para el desarrollo económico. Y ahí lo desmontamos todo. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo desarrollar un país? Bueno, la base es que la institucionalidad formal, que son la Constitución, las leyes, los decretos, regulaciones, y las instituciones informales, que es la cultura, respeta el derecho de propiedad privada, es decir, respete de que cada uno de ustedes es dueño de su mente, de su cuerpo y de sus acciones, y por lo tanto respete su libertad para tomar sus propias decisiones en la vida.
podrán ser acertadas, podremos equivocarnos, pero eso es la libertad. Eso es la libertad. Y vale la pena vivirla, porque son tus preferencias. Bien. Entonces, si la institucionalidad facilita ese proceso, ¿cómo lo puede facilitar ese proceso? Bueno, por ejemplo, teniendo igualdad ante la ley. Que la ley se aplique igual para todos. Bien. Por ejemplo, que los impuestos sean razonables, porque los impuestos tienen un límite que desincentivan el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, empleo, etc. Impuestos razonables. Regulaciones razonables. Por ejemplo, lo que dice Estonia, entre nosotros, es lo que proponemos nosotros. Crear una empresa en 20 minutos, una declaración jurada que las firmas te dan una patente, permiso sectorial y comienzan a operar de manera instantánea y la fiscalización es ex post. Porque, ¿por qué? Si tú eres un emprendedor, le tienes que pedir un permiso a un burócrata que nunca ha emprendido en su vida. O a un político que no sabe nada de economía. El promedio. Bien, ¿por qué? Son ustedes los creadores de riqueza. Y hay que facilitar ese proceso. Y luego el público determinará si lo que usted le ofrece al prójimo es útil o no. ¿Y cómo lo va a ver eso con la contabilidad? Bien. Luego está, por ejemplo, la inflación. Si la inflación está desbordada, nadie tiene incentivo a ahorrar, a tener una visión de largo plazo, bien, porque tu dinero se va a erosionar, va a perder poder adquisitivo el dinero. La deuda del Estado, en la medida en que el gobierno se endeuda más, les encarece el acceso al crédito a todos nosotros. No solo eso, sino que la deuda se paga con más impuestos, a su vez, más impuestos para nosotros, contribuciones, avalúos de las contribuciones todos los años. Y no solo eso, sino que hace más difícil que el Banco Central lleve la inflación a la meta. Eso es por por lo que se llama la dominancia fiscal, que si la política fiscal es expansiva, el Banco Central responde con una política monetaria expansiva. Pero si la política fiscal es contractiva, el Banco Central responde con una contractiva y la inflación tiende a cero. Por eso hay que eliminar el déficit fiscal. Luego, por ejemplo, las expropiaciones. Si yo sé que me pueden expropiar el fruto de mi trabajo, no voy a emprender, me voy. Bien, ¿cuántos capitales han salido en los últimos 5 años en Chile? ¿Cuánto? En millones de dólares. ¿Cuánto han salido? ¿Cuánto? 50.000 millones de dólares. ¿Ya? Más de 100.000 millones. Más de 100.000 millones de dólares han salido de Chile en estos últimos 5 años, producto de este entorno hostil. Si yo sé que me pueden saquear, puede venir una turba y me saquea mi negocio, no tengo ningún incentivo a poner mi empresa en Baquedano. Cero, etcétera. Luego, ¿cuál otro riesgo de confiscación me falta? Es que ya impuestos, regulaciones, igualdad ante la ley. La delincuencia es otro riesgo de confiscación. Otro impuesto. Porque ahora los empresarios no solamente se dedican a servir al prójimo, sino que tienen que aumentar sus costos de producción para pagar seguridad. ¿Y por qué tienes que pagar por seguridad si la existencia del Estado, el origen socio-ontológico del Estado es la seguridad y la justicia? Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Bien. Por eso cuando te dicen que si tú reduces el gasto público, reduces derechos sociales, yo les respondo, no, lo que estamos proponiendo es reducir el gasto público, reduciendo el gasto socialista. Bueno, muchas gracias. Ahora vienen un par de preguntas, ¿no? Hay que darle el micrófono a él para que se escuche en las cámaras también. Gracias. ¿En cuánto tiempo se puede implementar el sistema digital en Chile? Bueno, Estonia comenzó en 1998 y recién digitalizó y automatizó las notarías en el año 2022 y en el año 2024 permitió el divorcio online. Entonces, lo importante es comenzar con algo, que es la plataforma, el X-Road, que es, imagínense, una carretera digital basada en blockchain que permite
trazar en tiempo real cómo se utilizan los recursos del Estado, etcétera, y luego progresivamente puedes ir incorporando vehículos que son los ministerios, las subsecretarías, las empresas públicas, las municipalidades, las corporaciones, las conservador de bienes raíces, las notarías y todo lo que tú quieras. Porque la idea de esto, del gobierno digital, que la definición según el índice de e-government de la ONU es la digitalización y automatización de las operaciones del Estado, es progresiva. Entonces lo importante es tener la plataforma y puedes incorporar todo, incluso hasta el voto. No, pero es que si es basado en blockchain no se puede manipular. Es imposible replicarlo. Claro. Víctor, acá. ¿Dónde? Acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Vicente. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a los exponentes. Voy a hacerte dos consultas. Una que salió en la charla que diste y otra que es algo que había leído por ahí y me parece bastante interesante. Lo primero es plantear qué relación crees tú que tiene la eficiencia con la justicia, ¿ya? Con el concepto de justicia, en términos de que cuando tú lo quiero llevar a nivel macro, a nivel de instituciones políticas o instituciones sociales, digamos, en términos de que una institución eficiente se va a dar en la medida de que se genere por acuerdos voluntarios, ¿no es cierto? Entonces, y aquellas instituciones ineficientes, generalmente o siempre, yo digo que siempre, se dan por acuerdos forzosos, a través de impuestos, o sea, se tienen que financiar a través de impuestos. Como el impuesto es un acuerdo forzoso, ¿no es cierto? No solo es ineficiente, sino que además injusto. En cambio, aquellas instituciones que se dan por acuerdos voluntarios siempre terminan siendo eficientes. Quiero poner este ejemplo que yo lo viví cercanamente del cáncer. Yo tuve un familiar con cáncer y siempre me dijeron la FALP, la Fundación Arturo López Pérez. Y de contraparte tenemos este Instituto del Cáncer que todavía no se construye, ¿no es cierto?, por problemas de ¿cómo se llama?, de permisos sectoriales, ¿no es cierto? Entonces, o la misma Teletón, podemos ponerla como ejemplo, ¿no es cierto? Si alguien tiene un familiar con algún problema, va a ir a la Teletón, no va a ir a una institución pública. Entonces quería saber qué piensas tú sobre esta relación que puede existir entre eficiencia y justicia, uno, y dos, cuando salió este problema de la educación en términos de las carreras universitarias, ¿no es cierto?, ¿qué crees tú en términos de que la concertación más posterior, digamos, a Frey, esta concertación que empezó a ser más socialista, digamos, ¿qué responsabilidad puede tener en esto, digamos, facilitando el acceso a las carreras universitarias, entregando información no acertada al mercado? Porque, ¿cuál ha sido la consecuencia de aquello? De que tenemos, ¿no es cierto?, un exceso de universitarios profesionales, algunos haciendo Uber, digamos, y por otro lado, tenés técnicos muy bien pagados porque tienes pocos técnicos, y eso lo que evidencia básicamente es que hubo un momento en este proceso en el que probablemente el Estado dijo, vaya para allá, y el mercado probablemente estaba requiriendo otra cosa. Entonces, esa asignación, ¿no es cierto?, que termina falseando los intereses individuales y voluntarios naturales de la acción humana, justamente. Excelente pregunta y la respuesta sería otro seminario, pero vamos a... Huerta de Soto explica claramente que la eficiencia y la justicia son dos caras de la misma moneda. Lo que es justo es eficiente y lo que es injusto es ineficiente. Porque la justicia implica igualdad de trato, igualdad de base. Entonces, si partimos de una base donde todos somos tratados igualmente frente a la ley, los resultados que surjan de ello van a ser voluntarios, intercambios voluntarios en el mercado. Por lo tanto, como en el capitalismo de libre empresa, en una economía de mercado, la única forma de prosperar es dirigir continuamente tu intelecto a resolver los problemas del prójimo, y luego, si lo hago bien, voy a ser retribuido y yo puedo resolver mis propios problemas en la mayor medida de la posible. Eso genera un proceso dinámicamente eficiente, un proceso de cooperación y coordinación social, que eso es lo que hablaba Hayek, y eso era el tema de la ponencia La eficiencia dinámica,
que solamente se puede dar en una economía compuesta por individuos libres, respetados institucionalmente. Luego, porque lo contrario, digamos, no, profesor Saque, estoy totalmente en contra de lo que dice. Bueno, lo contrario a eso es que algunos tienen ventajas ante la ley que otros, y eso por lógica es injusto. Bien, praxeología. Y lo otro de la educación bueno, y sería entrar en la propuesta de Andes, pero no. Pero tengo que tratar de separar el Mises del programa económico. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, que tiene muy poca utilidad, entrega fondos. Bueno, esto ya lo he dicho, así que da lo mismo. Es una mafia porque tus propios colegas te dan los fondos, qué sé yo. Entonces te dan dinero para estudiar la pata trasera de la mosca, que es totalmente irrelevante. Entonces tienes investigadores en las universidades estudiando estupideces. Es así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la acreditación a las universidades no es por cuántas empresas generas, por ejemplo, o cuánto se eleva la productividad de la región donde está la universidad, sino que es cuántos papers se publican. Entonces se publican papers de la mosca, de estupideces. Bien. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, y que entre paréntesis que proponemos, es vincular la ciencia y tecnología con el sector productivo local. Hay universidades en distintas regiones, entonces los fondos, si tú quieres postular un fondo, vale, vincúlate con el sector productivo. Bien, y va a ser con métricas de productividad, de generación de empleo. Entonces, para que las investigaciones, y bueno, y además, eso te permite, por ejemplo, que los jóvenes vayan a hacer sus pasantías en estos proyectos a las empresas, es decir, generar un ecosistema virtuoso entre el sector productivo y la educación superior. Y que eso a su vez te permite, por ejemplo, un networking, transmisión de conocimiento, transmisión de tecnología y nuevos negocios. No sé, ¿hay más preguntas o no? No, estamos con el tiempo. Bueno, pero él estaba con la mano levantada hace rato. Si le pueden... Víctor, tengo la siguiente pregunta, sí, es bien general, pero yo creo que tú eres capaz de hacerlo muy breve. Con respecto a Argentina, tú en uno de los puntos dijiste el último punto dijiste que un país no es capaz de, tiraste por la borda, digamos, este argumento de un país no es capaz de salir afuera, a flote, digamos, sin la ayuda. Sin embargo, yo veo que en el caso de Argentina, que supone un país que tiene toda la potencia por estar mi ley en este momento, incluso tuvo que pedir plata ya a Estados Unidos, $20.000 millones, si no se le caía todo el sistema, que no tenía cómo pagar la deuda, o sea, plata para pagar deuda. Entonces, en este caso, ¿cómo se aplica lo que tú dices que no se puede salir sin ayuda extranjera? Con dos cosas. Una, la deuda neta en Argentina ha caído, y dos, lo que pidió a Trump no es deuda, sino que es como ampliar la línea de crédito. La línea de crédito. Para eventualmente, si hay un pánico, si ganan los cucas, se dispara el tipo de cambio, tener cómo responder. Pero si no, no lo usas. De hecho, Chile también lo tiene. También, de hecho, recientemente, bueno, a Marcela, antes de que se fuera, le ampliaron la línea de crédito también con el Banco Mundial, me parece. Pero no quiere decir que lo va a usar. ¿Cómo? Sí, pero eso en términos generales. Claro, hay que pagarla, porque es a mercado. Claro, porque, claro, eso tampoco. Claro, si Trump o el sector financiero de Estados Unidos le presta dinero a Argentina, eso no es ayuda extranjera, porque la definición de ayuda extranjera es una limosna. Yo te doy dinero, ¿bien? Y si no me pagas, porque al comienzo la ayuda extranjera era yo te presto el dinero a una tasa ridícula, cercana a cero, pero como todos los países a los cuales le prestas son insolventes, entre ellos Argentina, les condonaban la deuda, al final regalo, limosnas. Por eso Peter Bauer, que también lo llevaron a la London School of Economics por Lionel Robbins, que fue discípulo de Mises, que también llevó a Hayek, Peter Bauer también decía que también era uno de los más críticos de estos cuatro conceptos que les he comentado,
decía que... se me fue la onda. Que la ayuda extranjera debería llamarse en vez de ayuda extranjera, porque el concepto de ayuda extranjera presupone lingüísticamente de que te va a mejorar tu calidad de vida, que te mejora. Ayuda, ¿quién va a estar en contra de la ayuda? ¿Bien? Entonces dice Peter Bauer, si queremos ser libres de juicios de valor, hay que cambiar el concepto de ayuda extranjera y ponerle limosnas. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Antonia Pino, Eugenio Guerrero y Víctor Espinosa por sus contingentes presentaciones. Los invito a sentarse si lo desean. Vamos a seguir con la ceremonia. Miren, en un tiempo en que corrientes dominantes buscan uniformar la conciencia colectiva, la batalla cultural se vuelve esencial para defender la libertad, la responsabilidad y la dignidad individual. Entonces, graduarse no significa concluir, sino asumir el compromiso de participar en la construcción de una sociedad donde el individuo prevalece sobre la imposición del poder. Que este logro nos recuerde que la libertad se sostiene cada día con ideas firmes, con diálogos honestos y el coraje de defender lo que creemos que es verdadero. A continuación, iniciaremos con la entrega de diplomas de los cursos de Mises. Invitamos a Daniela Carrasco, la directora académica del Instituto Mises Conosur, que va a hacer entrega de los diplomas de su curso Aproximación a los feminismos y ideología de género a los alumnos que finalizaron exitosamente este programa. Invitamos a recibir el diploma a Catarina Delgado. Invitamos a Sergio Larraín. A Bernardita Pérez Cotapos. A Jenny Muñoz. A Ingrid Varas. Y finalmente a Ulises Riquelme. Muchas felicitaciones a cada uno de ustedes. Ahora, nuestro director ejecutivo Víctor Espinosa hará entrega a los diplomas de su curso Economía para Emprendedores. Lo invitamos. Un segundo. Llamamos a Germán López. A Ricardo Contreras.
A Vera Causel. A Guillermo de Vergara. Creo que no ha llegado. A María Fernanda González. ¿Tampoco? Ya. A Cristian Arriagada. A Mónica Aristía. A Tiare Espada. A Mauricio Herrada. A Iván Venegas. A Lucas Oyarzo. A Claudia Guisado. A Andrea Muñoz. A Fernando Torres. A Jonathan Pérez.
A Bernardita Pérez Cotapos. A Ulises Riquelme. A Sergio Larraín. A Esteban García. Okay. A Fernando Barros. A Soledad Guajardo. Tampoco. A Rodrigo Díaz. A Pedro Guerrero. A Reinaldo González. A Ethan Espinosa. A Guillermo de Vergara. Muchas felicitaciones a cada uno de ustedes. Antes de finalizar esta magna ceremonia, invitamos a los alumnos graduados de ambos cursos a tomarse una foto junto a los directores del Instituto Mises. Yo me muevo, yo no soy directiva. ¿También? No, pero te digo que la tengo.